Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede tomar su asiento. Y una vez más le voy a pedir toda su atención. No le voy a pedir, como muchos predicadores que se preocupan de quién va a venir, si es alguien que va a traer los bolsillos abultados de dinero, a ver cuánto le van a sacar. No le voy a pedir que venga vestido, adornado o adornada de cierta manera, como muchos predicadores quieren, que vengan de cierta manera ataviados y si no se les va la inspiración. Yo lo único que le pido es su atención. Nada más. Yo ni he sido enviado a estarlos investigando a ver cómo vienen o cómo no vienen, ni he sido enviado a juzgarlos, ni siquiera a opinar. Yo he sido enviado a traerles el mensaje de salvación. He sido enviado a traerles el mensaje de santificación, de separación del mundo y de consagración a Dios. Y a lo demás, Dios se encarga de eso. Le digo, ponga mucha atención, lo estoy diciendo últimamente. Ponga mucha atención en cada palabra que yo le digo. Ponga mucha atención en cada escritura que yo le invito a leer. Porque lo que yo le digo tiene que ver con la escritura que le leo. Por eso le pido toda su atención. En esta ocasión les puse aquí enfrente una imagen, ¿verdad? No es la Virgen de Guadalupe, no es San Francisco de Asís. Es una imagen solo para que me entiendan mejor el mensaje. Si usted vio una imagen de una cruz ahí, ya se le fue la bendición, por favor regrésese porque ya se extravió. Lo hice con un solo propósito. Esta imagen, estamos viendo una cruz y alguien en la cruz, y esa cruz está metida en la tierra. Lo que usted ve ahí, esa cosa redonda, es el globo terráqueo, es la tierra, figura la tierra. Y vemos a la cruz sumergida, la parte de abajo en la tierra y la parte superior, la parte de arriba, introduciéndose en la gloria de Dios. Por eso usted ve allá la palabra Dios. Y el mensaje en esta hora le titulé: la gloria de Dios en el sacrificio de Jesús. Fíjese bien, la gloria de Dios en el sacrificio de Jesús. Que quiere decir también que nosotros debemos descubrir la gloria de Dios en el sacrificio de Jesús. ¿Quién de nosotros, sobre todo los latinos, no tenemos una idea bien clara de lo que nos están diciendo cuando se habla de la crucifixión, de la pasión de Cristo o de Jesús el Cristo? Todos sabemos acerca de la crucifixión. Pero una cosa es escuchar la palabra crucifixión o crucificado o sacrificio, y otra cosa es descubrir por la revelación del Espíritu Santo
la gloria de Dios en el sacrificio de Cristo. Entonces voy a estar entreteniéndome para darle el mensaje revelado. Una vez más le digo, yo sé que me estoy viendo mal ante los ojos de muchos cristianos, pero le digo que de todos los que predicamos la palabra de Dios, una gran mayoría está predicando a Cristo desde su entendimiento, desde su razonamiento, como lo entiende. Hermano Rodríguez, pero yo fui a un instituto bíblico, da lo mismo. Fue a ser instruido por un hombre. Ese hombre le enseñó a darse cuenta de Dios por lo que él aprendió, y al rato le da un diploma y le dice, ahora ya usted está preparado y es un doctor en teología. Hombres enseñando a hombres. Ya les voy a hablar acerca de la verdadera sabiduría un día de estos. Ahí está en 1 Corintios una parte. El asunto es que le titulé al mensaje en este día, la gloria de Dios en el sacrificio de Jesús. Para que nosotros podamos tener la revelación de cuando nosotros escuchamos acerca del sacrificio de Cristo, cuando nosotros leemos en la Biblia acerca del sacrificio de Cristo, lo que hay de poder ahí. Fíjese bien, en el sacrificio de Cristo fue vencido Satanás, el ser que engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que les quitó el privilegio, la autoridad que tenían, porque ellos decidieron recibirle la oferta, de manera que al obedecer a Satanás, quedaron cautivos de Satanás, les quitó el lugar. Por eso cuando Cristo vino y fue tentado allá en el desierto, Satanás le dijo, las glorias de este mundo te las ofrezco porque a mí se me fueron entregadas. Dios no le entregó las glorias del mundo a Satanás. Adán y Eva se la entregaron. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán y Eva cuando los creó, crezcan, multiplíquense, gobiernen la tierra, sujeten la tierra, sometan la tierra. Van a ser ustedes los señores de la tierra, pero por supuesto van a gobernar inspirados por mí. Entonces Adán y Eva le entregaron esa autoridad a Satanás y estuvo reinando hasta el día, bendito día, cuando comenzó Juan el Bautista anunciando y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras estaba diciendo, el reino de Satanás tiene un límite. Satanás ha estado como rey de esta tierra, pero ay de ti, Satanás, porque está entrando el rey de los cielos a esta tierra. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús estaba para morir, les dijo a sus discípulos, ahí viene ya el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Muy pronto el príncipe de este mundo será juzgado. ¿Qué quiere decir? Que entre más se acercaba Cristo al sacrificio, más se acercaba Satanás al banquillo de los acusados, para que ahí se le dictaminara que no era más rey en este mundo, que había llegado el rey. Como dicen por allá en Europa, ha muerto el rey, vive el rey. Murió el rey de este mundo, fue destronado el rey de este mundo. Ahora viva el nuevo rey. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. ¿Me va siguiendo, hermano?
Aprenda por favor a descubrir la gloria de Dios cuando usted escuche acerca del sacrificio de Cristo. Aprenda a descubrir por revelación de Dios cuando usted lea ahí acerca del sacrificio de Cristo. Cada vez que usted lea aquello, debe por revelación estremecerse, debe terminar llorando. No puede usted seguir. Ya se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Y prepárese, porque en estos días que estamos hablando precisamente del sacrificio de Cristo, se va a estar manifestando la gloria de Dios. Acuérdese, el título de este mensaje es La gloria de Dios en el sacrificio de Jesús. La gloria de Dios en el sacrificio de Jesús. Vamos a estar recordando, remembrando, vamos de cierta manera poniendo atención en lo que es el sacrificio de Cristo, y va a haber gente que viene de visita y no va a saber ni por qué va a empezar a llorar, porque no sabe, no conoce de la palabra de Dios. Pero yo que conozco la palabra de Dios, yo sé que esa persona la ha traído el Señor y que Dios la va a estar ministrando. Y aunque esa persona no sabe por qué está llorando, yo sí sé, porque estamos hablando del sacrificio de Cristo, y el sacrificio de Cristo rompió con las ataduras de Satanás. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a leer una vez más la escritura con que comenzamos. Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tengan mucho cuidado con los falsos profetas. Creo que voy a empezar a tirar fuerte, sin ofender a nadie. Se van a ofender los que no tienen a Dios. Tengan mucho cuidado. Estamos hablando ahí de lo que dice la palabra de Dios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengan cuidado con los falsos profetas, porque por ahí anda un mexicano que se ha hecho muy famoso, y lo invitan por donde quiera en muchas iglesias cristianas. Y este falso profeta anda diciendo que Cristo Jesús a eso de las 3 de la tarde se convirtió en serpiente. Y cita esta escritura. Es un falso profeta, y tenga cuidado, hermano. Sepa lo que escucha y sepa a qué le dice amén y a qué no le dice amén. Ese es un falso profeta que no sabe interpretar la palabra de Dios. Y como no tiene inspiración divina, entonces tiene que ser guiado por otro espíritu. Dice la palabra de Dios: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando usted tenga tiempo, lea el capítulo 21 del libro de los Números, al principio de la Biblia. Ahí va a encontrar una historia muy curiosa, donde lo primero que vemos es una realidad: el pueblo de Israel pecando delante de Dios. Y hermanos, cuando el pueblo de Israel peca delante de Dios,
Dios les manda serpientes venenosas que los muerdan. Y muchos empiezan a ser mordidos por las serpientes y empiezan a morir. Otros están más tiempo, otros menos tiempo, sufriendo lo terrible del veneno en su cuerpo. A mí no me ha mordido una serpiente, y dicen que hay serpientes que son mordidas mortales, que en cuestión de media hora ya se murió usted. Pero yo he sentido los piquetes de alacrán. Yo no sé cómo sentirán otros o cómo habrán sentido otros, pero cuando a mí me han picado alacranes, es un calor como lumbre que le penetra por todo el cuerpo. Y hay otras cosas, pero es horrible aquello. Ahora, seguramente que las serpientes que les mandó Dios a los israelitas eran serpientes venenosas, pero no tanto para matarlos, sino para hacerlos sufrir. Y muchos de ellos morían. Y empezaron los israelitas a sufrir y le pidieron a Moisés que hiciera algo. Y Moisés le ora a Dios y le dice: Señor, el pueblo está muriendo. Pues sí, están muriendo por pecadores. Señor, pero ten misericordia, mira cómo sufren. Y dijo el Señor: bueno, vamos a hacer algo. Forma una serpiente de bronce, un metal. Forma una serpiente de bronce, dale forma a una serpiente de bronce y ponla en un asta. Les explico esto porque hay muchos hermanos que no saben lo que es el asta. Levanten la mano los que no saben qué es el asta. Yo sé que muchos no saben. No le den vergüenza. Aquí yo no estoy para criticarlo, estoy para compartirle lo que yo sé. ¿Cuántos no conocen lo que es el asta? A ver, levanten la mano. Mire, gloria a Dios. Hermanos, el asta es el palo donde se pone la bandera, el palo ese, ¿me entiende? Ese es el asta. Entonces, cuando Dios dice: dale forma de el metal de bronce, dale forma a una serpiente, ponla en un asta, pégala en la parte superior de ese palo largo y clávalo ahí donde todos lo vean. Y para que todos lo vean, no lo iba a meter en una parte de las más bajas, tendría que ser en una parte de las más elevadas. De manera que Moisés, seguramente con los que sabían trabajar el metal, formaron aquella imagen de una serpiente y la subieron en aquel palo allá en las alturas. Y dijo Dios: diles que todo aquel que levante sus ojos allá en las alturas, donde está aquella serpiente de bronce, el que crea que mirando la serpiente va a sanar, va a sanar. Y hermanos, la gente volteaba y miraba a ver la serpiente, creyendo en lo que Dios había dicho, y eran sanados. Qué tremendo, ¿no? Y esto, hermanos, para los que conocemos la palabra de Dios, para los ministros de esta iglesia, para los que están al frente de esta iglesia, yo le aseguro que hay muchos predicadores que han leído aquello y solamente se han concentrado en el verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ha pasado la otra parte, el otro versículo. Pero mire qué tremenda bendición de parte de Dios tenemos en este día. ¿Por qué razón? Porque ahora, en el tiempo del apóstol Juan, en el tiempo de Juan el Bautista, estamos descubriendo nosotros que se está recordando
O podríamos decir, se está dando razón de parte de Dios, porque quien dijo aquello tiene que haber sido inspirado de parte de Dios para traer en remembranza, traer a colación aquel suceso de aquella serpiente de bronce. Y dice el que escribió ahí: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como la gente del tiempo de Moisés, que estaban sufriendo por el veneno de las serpientes, así es necesario que ahora los que estén sufriendo por el veneno de la serpiente antigua, del diablo Satanás, y puedan levantar su mirada al crucificado, al que agonizó allí en la cruz del Calvario, pueda también ser sano de ese veneno del pecado y pueda ser libre y pueda tener comunicación con la vida eterna. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez más, olvídate de todo, hermano, hermana. Adéntrate en la presencia de Dios por la fe. Cree lo que dice la palabra de Dios. Cristo dijo: de cierto te digo, si tú naces de nuevo, puedes ver la gloria de Dios, puedes ver el reino de Dios. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 3. Ya saben de ese versículo, es muy famoso, es muy conocido. Cristo dijo: de cierto, de verdad te digo, que si naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios. Tienes la capacidad de ver el reino de Dios. Eres sensible a las cosas espirituales. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? Una vez más, ¿cuántos han nacido de nuevo en este lugar? No, una vez más, ¿cuántos han nacido de nuevo en este lugar? Si usted ha nacido de nuevo, tiene ya la libertad de parte de Dios de ver ahora de doble manera. Puede ver con esos ojitos negros que tiene, cafés, o a poco ya medios manchaditos por la nube, pero puede ver poco o mucho, claro, a poco borroso, pero puede ver con esos ojos naturales. Pero yo le doy gloria a Dios, porque no solamente nací y empecé a ver las cosas de este mundo y seguí viendo las cosas de este mundo y terminar muriendo solamente mirando las cosas de este mundo. Tenía yo 27 años de edad. Todavía estaba muy jovencito, 27 años de edad, cuando el Señor me hizo ver con los ojos de la fe. Cuando el Señor me hizo ver con los ojos espirituales. Cuando pude ver la gloria de Dios. Cuando pude experimentar algo que no se produce en el mundo. Cuando sentí que me invadió la gloria de Dios. Cuando sentí que la gloria de Dios resplandeció en mí. A los 27 años estaba yo de rodillas cuando me tocó la palabra de Dios. Y yo solamente me recuerdo que levantaba mis manos y le decía: Dios mío, ¿por qué permitiste que te ofendiera por 27 años? Dios mío, ¿por qué no te había conocido antes? Dios mío, ¿por qué te ofendí tanto tiempo? Ahora podía ver. Escúchame bien. Era una noche cuando el Señor me tocó.
Yo estaba de rodillas gritando porque el Señor me había tocado. Era de noche, estaba oscuro. Y estando oscuro y estando hincado en un lugar donde se había predicado la palabra de Dios, atrás de una casa, allá atrás entre la tierra, ahí estaba yo de rodillas, todo estaba oscuro. Pero de pronto yo me sentí que estaba de día, hincado. Y una voz me dijo: mira hacia atrás. Y volteé hacia atrás. Y si alguna vez has visto lo que deja un huracán a su paso cuando destruye una ciudad, si alguna vez has visto un tornado o un terremoto cuando destruye todo a su paso, así vi yo el camino que traía. Yo hice muchas cosas desagradables a los ojos de Dios, que no debo ni siquiera acordarme si hoy lo menciono por lo que experimenté yo aquella noche. Pero aquella noche que yo miraba hacia atrás, solamente veía destrucción. Literalmente, ciertamente, casas, árboles, tanta cosa que veía destruida. Pero eso me daba a entender que era mi camino y que era la destrucción de lo que yo había hecho en el mundo. Y le dije: Señor, perdóname por todo lo que yo te ofendí. Y pude empezar a ver las cosas espirituales. Dios me mostró a Satanás de una manera que yo supiera que era Satanás. Me puso delante de él. Yo temblaba delante de Satanás porque el ser humano no tiene autoridad así individualmente sin Cristo para enfrentarse a Satanás. Y Dios me puso delante de Satanás y yo temblaba. Y yo quise reprenderlo y no podía. Y yo quise reprenderlo con la mente y no podía. Y después de eso Satanás me miró y solamente se sonrió un poquito y me dijo: ¿verdad que no puedes hacer nada contra mí? Yo sé quién es Satanás. Pero luego, después que vi a Satanás de esa manera, vino una voz y me dijo: contra este enemigo estarás luchando de aquí en adelante. Qué bueno que te das cuenta que tú no puedes hacer nada. Pero yo estaré de tu lado. Pero yo estaré contigo. Pero yo no te dejaré solo. Pero cualquier cosa que sea necesaria hacer en contra de este enemigo, seré yo el que lo haga. Por eso bendigo a Dios. Por eso alabo a Dios. Por eso glorifico a Dios. Por eso le digo: Señor, gracias, porque pude descubrir tu gloria en el sacrificio de Jesús. ¿Me entiendes, hermano? Uno puede leer la Biblia y puede no entenderle. Puedes estar ante algo glorioso y puedes no descubrirlo. Y le digo, hay muchos predicadores que han leído Juan capítulo 3 versículo 15 y han pasado al 16 y en ese se quedan. Pero allá muchos años antes, un día le voy a hablar con tiempo de lo que significa el éxodo, la liberación del pueblo de Israel, acomodándola con la liberación por Cristo del pecado. Pero piensa en esto: ¿cómo tantos años atrás Dios está mostrando la gloria de Dios en el sacrificio de Jesús? Porque allá, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, cuando comienza Dios a tratar con el pueblo de Israel, Dios, hermanos,
en un momento que el pueblo de Israel peca contra él, Dios aprovecha la oportunidad de extender su brazo, por decirlo así literalmente, y desde allá apuntarles hacia el Calvario. Por supuesto lo hace dándoles ejemplos de la naturaleza, de algo que ellos conocían. ¿Qué tiene que ver una serpiente, la imagen de una serpiente levantada en un palo allá? Pero vemos nosotros que Dios les dice a los que habían pecado y que estaban sufriendo: ¿quieren ser sanos? Levanten sus ojos, pongan su mirada en aquella serpiente de bronce y van a ser sanos. Yo nada más les digo, crean que van a ser sanos cuando miren a la serpiente de bronce. ¿Qué tiene que ver? Tiene Dios que revelarnos su palabra. De otra manera terminamos adorando una serpiente. Fíjese bien. La palabra de Dios dice que cuando Dios se llevó a Moisés ya de esta tierra, dice que nadie supo dónde quedó sepultado Moisés. Y bueno, ¿y por qué es que Dios dice que nadie supo dónde se quedó sepultado Moisés? Porque si el pueblo descubre el cuerpo de Moisés, ahorita los judíos estuvieran todavía adorando a Moisés. Porque así somos los seres humanos, a menos que tengamos la revelación de parte de Dios. Oiga bien, Dios no le dijo a Moisés: Moisés, corta un pedazo de bronce y súbelo en el asta ya. Le dijo: haz una serpiente, y la serpiente tiene forma, y los que son escultores o los que tienen esa virtud, pues hacen aquella serpiente con la forma de una serpiente, que parece que es una serpiente. Y Dios tuvo el cuidado de decirles: háganla de bronce. No les dijo: háganla de madera. No les dijo: háganla de piedra. No les dijo: háganla de barro. Dijo: háganla de bronce. Y el bronce, mis hermanos, al darle forma de una serpiente, tiene que quitársele todo lo que tiene por encima y ya se ve de un color como tipo oro. Y por supuesto, si había que darle toda la forma como debe de ser y colgarla ya en la punta de un asta y a una distancia donde todos la vieran, el bronce, entre más opaco menos se puede ver. Así es que seguramente que le cortaron todo lo de encima. Cuando se funde el bronce se queda la parte de encima que parece que cubre el color real. Entonces tuvieron que hacerle cortes y todo, pulirla, hasta que quedó como una víbora, como una serpiente, y brillando como el oro cuando se pule. De manera que con el sol del desierto, al levantar aquella serpiente de bronce allá, destellaba, y levantaban sus ojos y miraban la serpiente y eran sanos. ¿Me entiendes, hermanos? Cristo dijo: cuando yo, el Hijo del Hombre, cuando yo, el Salvador del mundo, dijo Cristo, se ha levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Me está entendiendo, hermano? Cristo se llevó a 3 discípulos que eran sus discípulos predilectos. El Señor tenía cierta predilección por algunos discípulos. Siempre cargaba con Pedro, Jacobo y Juan. Eran los que movía para todos lados.
Y un día les dijo, vengan conmigo. Y se encaminó y subió a un monte muy alto. Y ya estando allá en lo alto, sin que ellos supieran para qué los llevaba, yo pienso que el Señor comenzó a poco a orar, porque no podrían de estar todavía caminando a hacer aquello el Señor. Seguramente que llegaron, se estacionaron, dejaron las cositas que llevaban ahí, y de pronto a poco el Señor levantó sus manos, a poco cerró sus ojos. El asunto que dice la palabra de Dios, que aquellos 3 discípulos se asombraron. ¿Por qué? Porque dice que de pronto el Señor comenzó a transfigurarse. Y la palabra transfigurar quiere decir cambiar de forma. Ya no era la forma común de Jesús, el varón, el hombre semejante a ellos. Dice que su rostro empezó a brillar más que el sol. Sus vestidos empezaron a brillar. ¿Me estás entendiendo? La gloria de Dios se manifestó en el Cristo que estaba con ellos. La gloria de Dios se manifestó a través de Jesús. Eran 3 discípulos a los que Él les tenía un afecto especial. Y era porque los iba a dejar responsables de las cosas espirituales. Y piensa por un momento cómo se lleva a 3 de los discípulos que quería para dejarles las responsabilidades más grandes. Se los lleva allá. Y de pronto delante de ellos descubren a otro Jesús. Otro Jesús que ellos nunca habían visto. Nunca habían descubierto a ese Jesús hasta ese momento, que vieron que empezó a brillar la gloria de Dios a través de la persona de Jesús. Sintieron la gloria de Dios a tal grado que Pedro, que dice la Biblia tenía familia, se olvidó de la familia, se olvidó de la esposa, se olvidó de los hijos, se olvidó de trabajar o si comían o no comían. Y dijo Pedro, Señor, ¿no habría manera que cortemos ramas de árboles aquí y hagamos 3 enramadas? Porque cuando ya estaba diciendo eso Pedro, ya estaba aparecido ahí Moisés, y ya estaba aparecido acá Elías también. O sea que en la transfiguración de Cristo, cuando Cristo comenzó a brillar, empezaron a aparecer Moisés y Elías ahí en el mismo instante. Y los discípulos estaban en la gloria de Dios. Y cuando tú estás en la gloria de Dios no ignoras nada. Aquí ignoramos muchas cosas, pero llegará el momento cuando lo sabrás todo, porque estarás en la gloria. Y allí estaban aquellos discípulos. Y Pedro dijo, Señor, sería bueno que cortemos rama nosotros los 3 ayudantes y hagamos 3 enramadas, 3 chozas aquí. Una para que vivas tú, otra para que viva Elías y otra para que viva Moisés. Podía haberle dicho el Señor, ¿y tu esposa, Pedro? ¿Cuál esposa? No se acordaba, no quería acordarse que tenía esposa. Por eso yo les decía en este día, hermanos, olvídense de las preocupaciones. Cuando vengan a la casa de Dios, no venga pensando, hermana, que dejó los frijoles en la lumbre. ¿Por qué no tuvo cuidado de apagar la lumbre? Y si ya los dejó, pues que se queme la casa. Pero que usted no se pierda la bendición. Que tiene problemas con el esposo, por favor, déjelos allá.
porque está acá donde va a recibir revelación de Dios. Dale un aplauso al Señor. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Anoche vino una mujer, vino una hermana, y esto se lo revelo no porque quiera poner en evidencia la vida de la hermana, pero este es testimonio de Dios. Y me habló por ahí y nos sentamos y me dijo: hermano Rodríguez, ora por mí. Yo me acerqué a Dios juntamente con mi esposo y le servíamos a Dios con todo el corazón. Pero ora por mí, hermano Rodríguez, porque traigo un dolor en el alma muy grande. Y dice: porque una mujer que dice que conoce a Dios me quitó a mi esposo y ahora estoy solita. Y hermano, si así tenía que ser, pues gloria a Dios. Pero yo no quiero cargar esta tristeza. Yo no quiero cargar este dolor. Ora por mí. Y le puse la mano en el hombro y le digo: mira, hija, tú no te preocupes. Cuando el Señor realmente se manifiesta, te quedas después de la bendición como que ya no te hace falta el hombre de esta tierra que es infiel. Ya sientes como que el Señor es al que le tienes que rendir cuentas. Ya sientes como que el Señor es tu esposo, es el que está encargado de ti, es al que tienes que rendirle cuentas. Y entonces sientes ahora algo más todavía. Dios es el hermano que se te fue o la hermana que se te fue. Dios toma el lugar del marido infiel. Dios sí es fiel. Dios toma el lugar del hijo que perdiste. En otras palabras, cuando te metes en la presencia de Dios, te das cuenta que estás completo, que estás completa. No hay otra cosa que buscar. Yo cuando estoy sirviendo a Dios, hermanos, no estoy pensando en mis hijos, no estoy pensando en mi esposa. Yo me fui por mucho tiempo a Centroamérica, a México, por semanas, por meses. Yo no le hablaba a mi familia. Oye, hermano, pero ¿y luego? No, cuando voy a cumplir algo del Señor, no tengo que meter mi familia. Si Dios me manda a hacer trabajo para Él, no tengo que estar con mi corazón allá en mi hogar. Mi corazón tiene que estar en el Señor. Tengo que pensar en Él, tengo que hacerle un trabajo. Piensa en esto. El Señor se transfiguró delante de los discípulos para que esos discípulos, que eran los responsables, Pedro era uno de los más responsables, o los que el Señor puso por responsables de la iglesia, a Juan también, a Jacobo también. Ellos entonces debían conocer a Cristo de la manera real, y por eso se manifestó a ellos. Y ese Cristo que ellos vieron, ese Cristo que ellos descubrieron, no quiere quedarse solo para ellos, quiere revelarse a ti. Hermanita preciosa, que oramos por ti ayer, por tu cuerpo, que había una infección que se va comiendo tu cuerpo. Déjame decirte, si al Señor le place, porque este es asunto de Dios, si al Señor le place, para eso y se acaba eso y vas a vivir bien feliz. Pero si al Señor no le place, eso va a seguir, y le vamos a pedir al Señor que si no le place quitártelo, entonces que te dé la felicidad completa pronto. ¿Qué quiere decir?
que resplandezcas en la presencia de Dios en lugar de estarte consumiendo con tantos dolores acá. Ay, hermano, ¿quiere decir que me muera? Mira, aquí sufrimos desde que entramos a este mundo. Entramos sufriendo y nos pasamos la vida sufriendo. El gozo solamente está en Cristo. El gozo solamente está en la gloria de Dios. ¡Aleluya! Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allá estaba la serpiente de bronce, que era algo a donde debía de poner la gente la mirada. Y yo pregunto en esta hora, una cosa es leer la Biblia, que se levantó una serpiente de metal de bronce en aquel palo. Pero yo quiero preguntar en esta hora, era una orden de Dios. Había que poner fe en que Dios les iba a sanar cuando pusieran su mirada allá. Lo que yo quiero preguntar a esta hora, ¿qué les hacía ver el Señor espiritualmente? Literalmente estaba un pedazo de bronce allá arriba, colgado de aquel palo, literalmente. Literalmente estaba ya pulido, literalmente brillaba, pero no era lo suficiente como para poder tener un efecto y tuvieran esa sanidad. Y esto te quiero decir que no era asunto nada más de mirar con estos ojos. Tenía que entrar también la fe. Y la fe, hermanos, déjame decirte que es algo de parte de Dios. La fe te hace ver muchas cosas. Te hace ver lo que no existe. Déjame decirte, yo he caminado en carro por muchos lugares. He manejado en Centroamérica, he manejado en México, he manejado en República Dominicana a las 2 de la mañana. Y he manejado muchas veces ya por al menos unos 40 minutos cuando la aguja ya se pegó al final y que yo sé que en cualquier momento ya no tengo gasolina. Y todavía sigo caminando porque no hay otra cosa que hacer. Y yo me doy cuenta en qué momento se acaba la gasolina. Porque hay un momento cuando yo siento que hay como un saltito del carro donde se mueve la aguja que marca la gasolina y empieza el vehículo solamente a emitir un zumbido. Y ya no puedo yo ir a 80, 90 o a 100. ¿A poco voy a 65 o a 70? Pero de ahí no se baja. Y cuando yo oigo eso, empiezo a llorar. Y le digo, Señor, ya empezaste tú. Y de aquí si van a ser 6 horas de camino, no importa. Y no me ha pasado una vez o 2 veces, muchas veces. Y un día que tenía que poner gasolina en la ciudad de Santa Ana, California, a eso de las 2 de la mañana, buscando yo una gasolinera. Iba por una calle larguísima, oscura, no se veía nada, no había gasolinera. Y yo diciendo, Señor, ¿dónde voy a ver una gasolinera? Vi ahí un letrero de alto, de pare, y paré. Y miré que no viniera nadie para cruzar. Y cuando levanté la vista, se iluminó aquella esquina. Y vi una gasolinera. Le estoy hablando por allá de los años 80, 82. Las gasolineras eran muy sencillas, muchas muy viejas. Pero yo estaba viendo una gasolinera que todavía no la veo de tan moderna. Había una gasolinera iluminada que parecía que estaba en Las Vegas, Nevada. Una gasolinera iluminada.
Y le dije, gracias, Señor. Pero ¿cómo? Si es una calle larguísima, no había visto tanta luz. Pero lo que me importa es poner gasolina. Llené mi tanque de gasolina y me fui. Dejé la gasolinera ahí. Otro día les dije a los compañeros de trabajo que eran de ahí de Santa Ana, por esta calle yo encontré una gasolinera así, así, así. Y me dijeron, usted está loco, aquí no hay tal gasolinera. Y les dije que sí. Y me dijo uno, te apuesto a que no. Y le digo, yo no puedo apostar, pero sí hay. Y me dijo, súbete a mi carro. Y nos fuimos. No había tal gasolinera. Esa me la puso el Señor nada más para ese momento. Esa me la puso el Señor solamente para mí. Hermano, hermana, estamos en el mundo espiritual también. Desde que creímos estamos caminando en el mundo espiritual. Aquellos 3 discípulos debían conocer al Jesús glorioso. Los llevó a la gloria el Señor, los sacó de este mundo. Pedro, Juan y Jacobo ya no querían regresar al valle. Dijeron, acá nos quedamos, Señor, aquí nos quedamos a vivir. Pero no era nada más para ellos, la bendición era también por nosotros. Por eso se tuvieron que bajar a predicar ese Cristo glorioso, para que nosotros pudiéramos también participar de esa bendición. ¿Qué vieron los israelitas cuando fijaron su mirada en aquella serpiente? ¿Qué vieron? ¿Qué fue lo que experimentaron? ¿Vieron la gloria de Dios? Oiga bien, vieron la gloria de Dios, porque en ese momento que levantaban la mirada, los envolvió la fe. Y al envolverlos la fe, los metió en la misma gloria de Dios. ¿Hay fe en el pueblo en esta hora? ¿Hay fe en ti, iglesia? Déjame decirte que nos vamos a mover en la gloria de Dios. En este día, a esta hora, va a haber hombres y mujeres que sean sanados por el poder de Dios. En este día, a esta hora, va a haber hombres y mujeres que van a ser introducidos como Pedro, Jacobo y Juan en la misma gloria de Dios. Oh, bendito el nombre poderoso del Señor. Ya estamos viviendo la realidad. Ya no estamos en el tiempo de Moisés, cuando se dio un ejemplo con una serpiente para dar a conocer a Cristo en el sacrificio. Ahora estamos en la realidad. Hace 2000 años ya que no fue la serpiente de bronce, es Jesús el Cristo el que subió a la cruz. Es Jesús el Cristo el que vino a cumplir lo que se dijo allá en el tiempo de Moisés. Es Jesús el Cristo en su sacrificio el que trae la gloria de Dios a la tierra. Hermano, hermana, la vida del cristiano debe ser una vida gloriosa, una vida en la misma gloria de Dios. Aleluya. Hay hermanos que a mí me han dicho, hermano Rodríguez, ¿cómo será la gloria de Dios? Y le digo, la gloria de Dios será como es. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Que la gloria será como es. ¿Qué es eso, hermano Rodríguez? Que para qué te estás preocupando por ir a la gloria, si la gloria se puede manifestar aquí en ti. Aquí podemos vivir la gloria de Dios. Lastimosamente hay cristianos que están viviendo todavía en el mundo. Oh, hermano, hazte a un lado del mundo, apártate del mundo y métete en la gloria de Dios. Estás sufriendo porque quieres, pero tú puedes desconectarte del mundo y puedes adentrarte en la gloria de Dios. Oh, hermano, oh, hermana, déjame decirte
Tan solamente actúa en fe. Tan solamente muévete en fe. Dice el escritor de la carta a los Hebreos: la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Piensa en esto. ¿Has creído en Cristo? Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Me entiendes esto? Cristo dijo: yo soy la puerta. No es la puerta para entrar de México a Estados Unidos. No es la puerta para entrar de la calle a tu casa. Cristo es la puerta para entrar de este mundo a la gloria. Dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará a la gloria, y saldrá, encontrará pastos, encontrará alimento espiritual. Métete a la gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Posiblemente aburra a algunos con lo que les cuento que me pasó. Ponga atención. Cuando comenzaba a predicar, por allá en el año 78, yo veía muchas iglesias y muchos movimientos y muchos pleitos entre las iglesias, entre los hermanos. Y una noche el Señor me dio una visión. Me puso delante de una peña de roca, de piedra, pero una peña como que la cortaron con un cuchillo así por mitad. Y te imaginas cómo quedó la piedra cortada ahí. Y vino una voz y me dijo: acércate ahí. Y me acerqué a donde estaba la peña cortada. Y aquella voz me volvió a decir: entra. Y yo buscaba la puerta, y buscaba y no veía puerta. Y la voz me dijo otra vez: entra. Y no tuve más que ver si se abría aquello empujando. Y cuando yo quise tocar la roca, mi mano se metió y solo veía un pedazo de mi mano. Y me dijo la voz: entra. Y yo me metí y crucé la puerta, crucé la roca. Y cuando yo crucé, allá había como otro mundo. Y me dijo el Señor: mira lo que hay acá donde tú estabas. Y me asomé y veía mucha gente como queriendo trabajo. Mucha gente muy necesitada, mucha gente muy pobre, amontonada, empujándose unos a otros. Los campos estaban secos. Los trabajadores andaban con sus equipos de trabajo, pero no había trabajo. No había plantaciones, no había nada. Y allá donde yo había entrado, eran unos campos inmensos, interminables. Había legumbres de unas por acá, había semillas de otras por acá, unos elotes ya para cortarse, preciosos, con unas milpas verdes oscuras, muchas verduras, muchas frutas, muchas semillas. Y había un hombre cosechando aquí, y había otro hombre cosechando como a unos 3 kilómetros, apenas se veía allá. Y me dijo el Señor: porque me has buscado, te he introducido al mundo que muchos no conocen. Y me dijo: mira allá de donde saliste, hay tantos predicadores que se andan empujando unos a otros. Hay tantos cristianos allá perdiendo su tiempo. Y me dijo el Señor: esto es conocer la realidad. Y yo por eso te digo, hermano, hermana, busca al Señor, piérdete en el Señor, profundízate en el Señor.
que tengo un trabajo que me consume, deja el trabajo. Que mi esposo no me deja venir, vente. Pues hay tantas mujeres que simplemente no obedecen a los esposos. Y ni se separan, ahí están de berrinchudas y de todas maneras ahí están. Y no buscan a Dios. Le dice la mujer, o tus hermanos o yo. No, no son mis hermanos, es Dios. Por Dios, si no quieres servir, yo me voy a servir a Dios. Haz lo que tengas que hacer. No sé si me explico. Pero no le demos a Dios lo que consideramos que tenemos que darle. A Dios o le das todo o no le des nada. No, tienes que entregarte a Dios sin reservas. Tienes que meterte en la presencia de Dios. Tienes que arriesgarlo todo. Dijo Cristo, el reino de los cielos es como un hombre que descubrió un tesoro en un terreno que no era de él y que vio la necesidad de obtener el terreno porque ahí estaba el tesoro. Y era necesario vender todo lo que tenía para hacerse dueño de aquel tesoro. De otra manera, Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Solamente dando todo, lo tienes todo. Hay muchos predicadores que predican y dicen, hay que entregar todo, que la familia, que aquí, que allá. No saben lo que es entregar una familia por servirle a Dios. Duele lo que no te imaginas. Yo tengo hijos de más de 20 años que no los veo. Y duele como no te imaginas. Y te tienes que revolcar en el piso, sintiendo tu dolor y dándole más importancia al trabajo que tienes que hacer para el Señor. Y tú no te imaginas lo que es de pronto encontrarte solo. Yo muchas veces me senté en el cuarto de un hotel cuando estaba haciendo campañas. Venían los hermanos y había que consolarlos a todos. Pero no había nadie de los hombres que me consolara a mí. Iba yo a consolar, iba a ayudar, pero no había nadie que me pudiera ayudar. Y llegué a estar en un precipicio allá en mi tierra. Un precipicio es un lugar donde termina lo plano y comienza una caída de una peña de 60, 70 metros. Llegué a estar ahí a las 6 de la mañana, balanceándome en aquella peña. Y el diablo me decía, tírate. ¿Y sabes qué me decía? ¿Te acuerdas de aquel hermano que tienes allá? Y me lo mostraba él. ¿Te acuerdas de aquel hermano? Y mostraba aquel. ¿Te acuerdas de aquel hermano? Y me mostraba aquel. Y me decía el diablo, ¿dónde están tus hermanos? A los que tanto has ayudado, ¿dónde están? Yo sé que estaban trabajando, pero el diablo me estaba aguijoneando en ese momento. ¿Dónde están tus hermanos? No tienes hermanos, es mentira. Así es el diablo cuando aconseja. Me decía el diablo, ¿dónde está tu esposa? Te la quité. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están tus hijos? Te los quité, no tienes nada. Y al final me decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? A ver, no que Él estaría contigo, ya no te queda nada. Y yo le decía, tienes razón, Satanás. Ya no tengo familia, no tengo hermanos aquí, no tengo hijos, solo me queda algo. Y Satanás, como queriendo aprovecharse para quitármelo,
¿Qué es lo que te quedó? Solamente mi confianza en Dios. Solamente mi confianza en Dios me ha quedado. Solamente me ha quedado la fidelidad de Dios. Dice Dios: no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré en la angustia, yo seré tu fuerza. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie y venga acá al frente, porque es hora de recibir la bendición de Dios.